Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor con cada una de nosotras. Qué bueno que estamos por aquí una vez más. Hoy es lunes y tenemos este tiempo de estudio de nuestro, ¿verdad?, libro de Hebreos, de la palabra de Dios, que ha sido un libro de mucha riqueza para nuestras vidas. Y estamos, ¿verdad?, estacionadas en este tiempo en el capítulo 6. Así que vamos a ver hoy un tema bastante interesante porque después que hemos visto tanta advertencia y tanto llamado a la atención, ¿verdad? No todo es malo. También el escritor de los Hebreos nos hace la salvedad de que a pesar de que posiblemente muchas de esas cosas no las hayamos, ¿verdad?, evidenciado o vivido, porque ya formamos parte del reino de Dios, pero eran importantes que se nos dijeran, porque así nos damos cuenta de la salvación tan grande que se nos ha sido regalada y no la tomamos como por menor del valor que tiene, sino que atesoramos eso que se nos ha entregado cada día con temblor y temor. Gloria a Jesús. Así que voy a proceder a compartir nuestra porción de hoy por aquí y vamos a ver específicamente los versículos del 7 al 9. Vamos a ver de qué quiso tratar el escritor en este momento, ¿verdad? En este tiempo. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrogos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Gloria a Dios. Y antes de iniciar, es bueno, voy a ir un poquito en contexto con respecto a lo que vimos en la entrega pasada, porque es importante recordar todo lo que vimos en los versos de la entrega anterior, porque ciertamente fue un tema bastante difícil, por así decirlo. Y es que el capítulo 6 se caracteriza por ese llamado a la atención de esas personas que dejan la doctrina de Cristo, que dejan la relación con Cristo, que dejan todos los beneficios de su gracia, de su benevolencia, de su bondad, por rudimentos de religión, por costumbres que no aprovechan en nada el cuerpo espiritual, por conductas y comportamientos repetitivos que en para nada Dios está ahí. Y entonces, específicamente en la entrega pasada, nosotros estuvimos viendo cómo una persona puede caer de la gracia y de la salvación de Dios cuando entrega todos sus miembros, todo su cuerpo físico y espiritual a la iniquidad, al pecado desenfrenado y niega por completo a Dios. Es un cuadro que es difícil de ver, o sea, es algo que cuando nos damos cuenta de que una persona, así como puede ser usada por Dios, así como puede ser ministrada por el Espíritu Santo y puede, ¿verdad?, operar para beneficio y gloria y honra al reino de Dios. Cuando vemos que una persona también puede tergiversar su vida, su accionar y todo lo que es al reino de las tinieblas, ciertamente es un tema bastante difícil. Entonces, nosotros nos dimos cuenta también que el recaer no es lo mismo que fallar. Una persona falla, se vuelve a Dios, se aleja del pecado y alcanza la misericordia de Dios. Y lo más importante, resiste al diablo. Pero aquel que recae, quiere decir que retorna nuevamente al punto de inicio donde estaba totalmente desenfrenado, donde hace las cosas y no tiene para nada ningún temor de Dios, pues ciertamente lo que le espera son calamidades, porque
El reino de las tinieblas opera dándole a la persona lo que necesita bajo los efectos contrarios y los mecanismos, los elementos contrarios a lo que da el reino de Dios, pero una vez se los da, más adelante les quita algo. Y lo primero que le quita es la vida eterna, o sea, el poder gozar de la salvación. Pero más adelante entonces le empieza a quitar cosas porque él, a diferencia de Dios que nos ha dado un regalo inmerecido, nos lo ha dado gratuito, aunque para él sí le costó un precio, pues el enemigo cobra por, vamos a decirlo así, los favores que hace a aquellos que se vuelven a él. Entonces ya con esto vamos viendo cómo a partir de estos versículos, específicamente en el 7 y en el 8, hace como si fuera una analogía. Y lo primero que habla es sobre la lluvia. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, al final el objetivo de que cuando esa tierra ha sido preparada, ha sido sembrada, eh, ya tiene depositada la semilla y entonces le cae la lluvia que conocemos como la temprana y la tardía, la temprana para que fije la semilla y la tardía para que riegue por última vez esa cosecha que vamos a ver, pues entonces produce hierba provechosa, produce ese fruto final, produce el aquello por lo cual fue plantada. Un agricultor no planta arroz donde quiere recibir papas o no planta yuca donde quiere recibir yautía. Y estos son términos, ¿verdad? De lo que llamamos en República Dominicana de víveres, de alimentos que nos da la tierra, sino que el objetivo es plantar algo sabiendo que eso es lo que va a recibirse y que eso va a ser una bendición. Y aquí entonces hace referencia a la bendición de Dios. Y es importante hacer una salvedad aquí, y es que Dios es el que deposita en nosotros todas las cosas que necesitamos para poder cumplir con su propósito en nuestras vidas, pero con su propósito también en el lugar donde nos encontramos. Sabemos que no nacemos en un país por nacer, ni nacemos de una familia por nacer. O sea, nuestra vida no es fortuita, no es al azar, sino que Dios desde la fundación del mundo supo dónde íbamos a estar colocados y supo todas las cosas que íbamos, ¿verdad?, a tener para poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Pero eso Él lo va desarrollando de tiempo en tiempo y ahí es que trabaja la madurez del cristiano, la madurez del Hijo de Dios. Y es que Él no nos pide correr cuando todavía no sabemos gatear, sino que nos va acompañando en cada proceso para que lo que Él nos ha dado como bendición, nosotros verdaderamente lo recibamos, lo aprovechemos y lo disfrutemos como bendición y no que la bendición no sea objetivo de caer, porque en ocasiones el enemigo pretende utilizar la misma bendición que Dios nos ha dado para que caigamos de su gracia. Y entonces nos quedemos sin bendición y sin Dios y sin su reino. Entonces aquí dice que cuando la tierra recibe esa lluvia, recibe ese trato especial, entonces produce plantas provechosas, produce fruto y cumple su propósito. Nosotros estamos en la tierra, aparte de, sabemos que estudiamos, trabajamos, salimos, conocemos lugares nuevos, aprendemos idiomas, hacemos todas las cosas, pero lo más importante es que nosotros estemos caminando en el propósito de Dios y que conozcamos cuál es nuestro destino, o sea, nuestro destino, nuestro norte debería ser la vida eterna, debería ser Dios. Y digo debería porque hay personas que ciertamente tienen propósito, ciertamente tienen un destino fijo, pero no necesariamente es Dios. Entonces, ahí es bueno reorganizar, no dejar de hacerlo uno, no dejar de conocer, no dejar de trabajar ni de estudiar, pero sabiendo que somos peregrinos de esta tierra y que un día nos vamos a encontrar con nuestro Creador y todo lo que aquí hagamos, que es bueno y que es provechoso y que Dios nos lo da para disfrutarlo, nos permite disfrutar de familia, nos permite disfrutar de parejas, nos permite disfrutar de amigos, pero eso no es todo.
Ok, eso es parte de los beneficios que Dios nos da, pero por encima de todo, Él quiere que guardemos nuestro espíritu para poder permanecer con Él por la eternidad. Entonces, Él se encarga de enviar esa lluvia, Él se encarga de ir potenciando en nosotros eso que ha depositado, esos dones y talentos, los va haciendo despacio, va poniendo alrededor de nosotros joyeros, ¿verdad? Que van puliéndonos como joyas preciosas para nuestro Creador. Personas que Él a su vez también nos ha dotado de capacidades, de un llamado especial para que nos vaya formando. Y yo sé que si hacemos un ejercicio de cómo llegamos a la iglesia, cómo llegamos a aceptar al Señor, qué tiempo hace, cómo usted y yo estábamos. Yo en mi caso, o sea, ay Dios mío, yo estaba nuevecita, yo en pañales. Y a lo largo ¿verdad? De mi historia eclesiástica, pues han habido personas y mi pastor también que se ha sentado a ir formando áreas de mi carácter, ha ido trabajando en las emociones, Dios mismo se ha sentado conmigo, mis hermanas, y ha ido trabajando esas cosas necesarias, porque sin eso entonces no podemos dar un servicio de excelencia a Dios. Amén. Entonces, el autor de los Hebreos lo que quiere explicar es que cómo es eso, que si nosotros hemos sido bendecidos, ¿dónde está el fruto? Y ciertamente cuando ya llegamos a una etapa específica, donde estamos recibiendo de Dios para que se vaya formando lo de Él en nosotras, hay un momento en el que todo eso que Él nos ha dado tenemos que devolverlo como fruto. Tenemos que devolverlo en servicio, tenemos que devolverlo en el ministerio, tenemos que devolverlo en el reino de Dios. O sea, toda esa inversión de tiempo, de recursos y de personas que Dios ha depositado en nosotros, tenemos en su momento que, por amor, es por agradecimiento, ni siquiera es porque lo merecemos, ni siquiera es porque lo merecemos y lo estamos entregando en amor. Así que Dios lo que busca es que aquellas cosas que Él ha hecho que crezcan en nosotros, que nos bendice a nosotros, también en su momento bendiga a los que están alrededor. Y lo más importante es que bendigamos y seamos bendecidos con madurez por encima de todo, porque eso es lo que diferencia las cosas al inmaduro del que es maduro y del que conoce las cosas del Señor. Entonces dice, eso es lo primero, eso es lo que se espera, eso es ¿verdad? El objetivo, el que podamos ser regados, podamos ser plantados y demos fruto. Pero hay otra parte, y es que haciendo también alusión a la siembra, aquella siembra que produce espino y que produce abrogos es reprobada. ¿Por qué? Porque cuando un plantío, un sembradío tiene estos dos elementos, no se hace apto para el consumo humano. Y quiere decir que lo que se está formando ahí no es para nada provechoso. Entonces, lo que aquí está diciendo en este versículo es que lo que produce esos dos tipos de elementos debe ser maldita, o sea, debe ser desechada. Y por efecto, pues también quemada. ¿Por qué? Porque si se deja en un lugar y no se quema y no se retira de donde está toda la otra parte sembrada, lo que puede hacer es incluso dañar aquella siembra que aún no ha empezado a germinar o esa parte que el agricultor se ha dedicado a preparar. Puede incluso dañar eso. Entonces, si el suelo ha sido bendecido con las mismas potencialidades de aquel que recibió también y que dio buen fruto, entonces ya no es asunto del que da, sino asunto de lo que la persona recibe de aquello que ha recibido o lo que no. Me explico. Pueden estar en dos espacios recibiendo la misma luz del sol y vamos a hablar un poco de agricultura aquí, ¿verdad? Se puede dar el caso de que un agricultor prepare la tierra, le dé el abono, esté el sol, esté el agua, esté todo lo que se necesita. Sin embargo, el tipo de tierra no permite que se coseche en ese espacio
lo que se está cosechando en otro, porque la tierra tiene mucho que ver. Y recuerden que Jesús nos enseñó en la parábola del sembrador qué pasa cuando la semilla cae en distintos tipos de suelo. Es la misma semilla, es el mismo sol, es la misma persona que lo riega, es de la misma agua. Sin embargo, lo que cambia es el suelo, es la tierra. Y eso tiene que ver con nosotros, con el espíritu de la persona, el corazón de la persona y el tipo de rendición, o sea, de cómo está sumiso a la obra de Dios en su vida. Si no está sumiso, si no obedece, si no quiere para nada agradar a Dios, pues no se van a obtener los mismos resultados. Entonces, ¿qué hace el granjero? ¿Qué hace el agricultor? Quema, quita eso porque él prefiere sacar de raíz aquello que no sirve que dejarlo porque le da pena o porque él entiende que más adelante eso va a cambiar y va a estar buena la tierra, y lo que puede hacer es dañar el otro espacio que sí está bueno para la cosecha. Y nosotros tenemos que saber que Dios ha dicho en su palabra que dejemos el trigo y la cizaña juntas, que no nos encarguemos nosotros de quitar nada. No vaya a ser que por arrancar la cizaña quitemos el trigo, que Él mismo se va a encargar de ir poniendo a un lado uno y a un lado otro. Y por eso es que nosotros usualmente en los caminos del Señor vemos cosas difíciles y las personas que están en liderazgo también ven cosas difíciles y no entienden cómo personas pueden operar o pueden comportarse de esa manera. Ciertamente Dios está al control de su iglesia, está al control de su remanente, está al control de sus hijos y Él nunca va a permitir, por más cizaña que haya, que el trigo, que su trigo, sea dañado. Entonces lo que tenemos es que ponernos en las manos del Señor, pedir al Señor que nos fortalezca, que siempre ponga nuestra mirada en Él, que nos ayude a enfocarnos en el propósito, en el objetivo, en el destino que tenemos para con Él, y Él se va a encargar. Y por más que veamos que a otro le puede ir bien o que otro no entendemos cómo es que está haciendo todas esas cosas, olvídese que aunque nuestra realidad no sea igual a la de ellos, por seguro tenemos que ellos no tienen a Dios. Y lo que pudieran estar experimentando y lo que pudieran estar viviendo, por más chulo, vamos a decirlo así, por más bien que se vea, lo que no crece de la mano de Dios está destinado al fracaso. O sea, no hay forma de que nada crezca ni se dé divorciado de Dios y de Cristo y permanezca en el tiempo como aquel que es cosechado juntamente con Cristo. Entonces, específicamente de ese tema, hablando, ¿verdad?, del fruto y de la permanencia en Cristo para que nuestro fruto sea bueno y sea adecuado a lo que Él ha plantado en nosotros. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que todo lo que Él ha depositado en nosotros, lo que le corresponde a Él, pero también lo que nos corresponde a nosotros podamos llevar fruto y que todo lo que Él ha depositado en nosotros verdaderamente podamos ejercerlo, podamos llevarlo a cabo. Pero lo más importante es que podamos permanecer, porque sin Cristo no podremos permanecer. O sea, a Cristo no se le puede dar vacaciones en nuestra vida, a Cristo no se le puede decir, bueno, yo vengo ahora, espérame ahí mismo. O sea, desde que nos entregamos a Él, dejamos todo lo que pueda impedir que sus frutos se haga evidente en nuestra vida. Y el alejarnos de Cristo también produce esa recaída. Y la recaída que hablábamos anteriormente es alguien que verdaderamente nunca conoció a Cristo. Porque el que conoce a Cristo verdaderamente y el que su simiente ha sido depositada en su espíritu, no cae, o sea, no cae de la gracia. Falla, tiene faltas, peca por accidente, pero no es recurrente en esa persona. Entonces, ¿qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto,
separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y la vid es lo que se conoce como el viñedo, donde se orquesta toda la dinámica de las uvas. Gloria a Dios. Denme un momentico, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando él es el que da, cuando él es el viñedo, él es el que en el suelo y en toda la dinámica de las ramas es el que tiene todo lo que se necesita para que esa uva se dé. Entonces, cuando esa uva especial y aquellos que se encargan de estudiar acerca de los vinos y eso, explican, cuando una uva es sacada de su entorno y es llevada a otro lugar, no se da de la misma manera que cuando crece en el viñedo en el que fue plantado desde el principio, con su mismo tipo de uva. Y yo decía, wow, la verdad que la palabra de Dios es tan exacta, porque a mí en una ocasión me explicaron eso, y así es que uno puede entender esto. Separado de él, no pueden hacer nada, o sea, no pueden dar el mismo fruto de calidad que el que está junto conmigo, que el que permanece junto conmigo. Y entonces, cuando vemos ya desde esos versículos 6, que vemos viendo todas esos llamados de atención, que fueron fuertes, el escritor se detiene aquí un momento y dice, pero en cuanto a ustedes, amado, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que él dijo posiblemente no tenía nada que ver con ninguno de los que estaban escuchando, porque realmente los corazones de las personas no los conocemos, sino que él entiende que todos los que estaban ahí, pues eran hijos de Dios. Pero al parecer era muy necesaria que esa palabra se dijera en ese momento, o se dijera, ¿verdad? Hacia quien iba destinada esta carta, porque no sabe quiénes estaban escuchando para que no aleguen ignorancia incluso de que nadie les había hablado, porque aquel día Dios se va a encargar de que todas esas personas que decidieron dejar a Cristo, ellos vean que sí Dios suplió instrumento para llevar la palabra, pero ellos decidieron voluntariamente negar a Cristo. Entonces, en cuanto a ustedes, los que sí son hijos de Dios verdaderamente, los que sí están fieles a Dios y a su palabra, estamos persuadidos de cosas mejores. Para nosotros tienen que ver cosas mejores que todo lo que vimos. Y lo más importante que hemos hablado en este punto, y que pertenecen a la salvación. O sea, ustedes que están salvos. Esto que he mencionado anteriormente no tiene que ver con ustedes. Sin embargo, era necesario que nosotros habláramos así, era necesario que se hablara como se habló. Y si bien es cierto que se habló de manera muy severa, aquellos que continúan en Cristo, que permanecen en Él, que son fieles, todas las cosas que reciben, las reciben para ser edificados en salvación. Y gracias a Dios no tienen nada que ver con eso. Pero si en algún momento hubo alguien que estuvo ahí o que escuchó, o que pudo conocer acerca de todo eso, era importante para que conocieran verdaderamente cuál era la condición de su corazón. Y para el Señor no hay nada imposible. Una persona puede estar volcada a la maldad completamente y en un momento escuchar la palabra de Dios y cambiar. Nosotros no sabemos cómo es que Dios opera. Dios trabaja de maneras misteriosas y muy extraordinarias. Pero si esa persona aún decide continuar con su estilo de vida o con la forma en la que niega a Cristo, pues no va a poder alegar ignorancia que nadie le dijo. Ok, que todos esos versículos que vimos anteriormente, cuando corresponda que alguien se los predique a alguien que esté en esa condición, no va a alegar ignorancia. Entonces, aunque hablamos así, aunque vimos todos esos versículos, lo que el escritor quiere decir en este versículo es que las advertencias de los versos anteriores, a pesar de que no fueron para ellos directamente porque eran hijos de Dios, sí fue en serio que lo dijo. Y sí estaban advirtiéndolo de cosas que posiblemente estaban luego presenciándolo, pero que para ellos son cosas imposibles de que ocurran porque ya la simiente de Dios estaba en ellos.
¿Y qué era lo que hacía? Un llamado a permanecer y un llamado a continuar perseverando en el Señor, porque eh, a las personas le pasan las mismas cosas, los mismos procesos, pero lo que nos diferencia de los demás es en quién hemos creído. Y eso es lo que nos ayuda a permanecer. Entonces, este versículo 9 es un versículo de aliento, que aquellos que estén próximos a caer, no a recaer de la gracia, sino como a desfallecer, a tirar la toalla, a darse unas vacaciones, como dicen, ¿verdad? Que no lo piensen así, porque he contado eso como rebelión, sino que independientemente del desaliento que tengan, necesitaban también ser advertidos para que la fe se restablezca. Y entiendo que en un momento una persona, un hijo de Dios, puede tomarse un tiempo para reajustar cosas con Dios, pero nunca deja a Dios. Y lo que ha depositado el Señor en ellos, nunca lo dejan, nunca lo desechan, nunca lo engavetan, sino que se detienen, hacen lo que yo digo, una pausa estratégica, se recargan, se llenan, ¿verdad?, de Cristo, de su poder, se revisten del Espíritu Santo y continúan. Porque si nuestra vida es representada como un soldado que va a la guerra, después de un tiempo que va a la guerra, ya su uniforme, sus herramientas, todo lo que usa, sus botas, todo está desgastado. Entonces, como que vuelve otra vez hacia ese lugar donde ellos le cambian la vestimenta y nuevamente va a lo que vinimos otra vez. Entonces, es saludable hacer ciertas paradas, guiados por Dios y acompañados por Dios, pero nunca dejar la toalla y nunca desanimarnos al tal punto que entonces neguemos a Dios. Entonces, es importante que sepamos el por qué nosotros no debemos, por más desaliento que nos visite en un momento o por más que un proceso sea difícil, no podemos cruzar la línea de olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros y de olvidar eh, lo que Dios dijo de nosotros, lo que Él ha trabajado con nosotros, porque Dios también se mueve por medio de promesas con nosotros. Dios nos ha dado promesas específicas a cada uno. Y dice que el motivo principal por el cual, por más que duela o por más que no esté pasando lo que no esté pasando, no debemos movernos, es porque ya Cristo nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Y toda ese dominio que estaba ejerciendo el reino de las tinieblas sobre nosotros fue deshecho y nosotros fuimos trasladados de un reino a otro, de un señor a otro. Y ahora este señor es el hijo amado del Creador, que aunque a nosotros nos fue gratis, esa salvación a él sí le costó un precio. Él dejó toda potestad, toda majestuosidad en el reino de los cielos y vino y se despojó y se hizo como uno de nosotros. Murió de la manera más maldita, más baja, más, eh, o sea, de verdad, el nivel de vergüenza que de todas las cosas que le hicieron a Cristo, eso era lo último en ese momento. Sin embargo, Él lo hizo por nosotros. Y gracias a Él, entonces somos redimidos. Y el puente que había sido roto entre Dios y los hombres se reconstruyó nuevamente y se hizo de manera perfecta por medio de Cristo y Él limpió nuestros pecados y nos perdonó. Entonces, ¿cómo después que nosotros sabemos todo esto, pues pretendiéramos volver atrás? Así que el desaliento, la falta de fuerza, hasta el mismo David lo escribió en alguno de los salmos y David, que David se sintió en ocasiones, ¿verdad?, difícil, pero nunca negó a Dios. Y cada vez que él se sentía así, iba a la fuente, recargaba fuerza y continuaba con lo que había que seguir. Y de esa misma manera nosotros lo hacemos. Y cuando veamos escritos en la palabra como estos, a pesar de que hay cosas que no tienen que ver con nosotros porque ya fuimos alcanzados,
tomemos siempre todas las enseñanzas de las Escrituras como algo de lo cual nosotros podemos aprender, porque no necesariamente estamos perdidos así como esas personas, pero sí, en algún momento, si nosotros osáramos pensar en vivir una temporada de nuestra vida sin Dios, ya esa palabra va a venir a nuestra mente y también nos los va a acordar. Amén. Así que nosotros vamos a ver para la próxima dinámica, vamos a ver los versos del 10 al 12. Y es que ya después que el escritor hace esos detalles y habla esas analogías de las plantaciones y de la agricultura y todo eso, también entonces nos agrega otra parte y es la diferencia entre ser perezoso, eso que hemos recibido, pero que no le damos trato, no lo ejercitamos, no lo desarrollamos, nos tiramos a muerto, como diríamos, y aquellos que reciben una promesa, que reciben esas herramientas que necesitan y se ponen a desarrollarla y hacen que el propósito de Dios se haga efectivo en sus vidas. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre esos dos. Gloria a Jesús. Y pues hasta aquí nuestra entrega de hoy, sabiendo que, volviendo a recalcar que nosotros como seres humanos tenemos personalidades, tenemos las emociones, son evidencia en nuestras vidas de manera diferente, tenemos temperamentos diferentes y el Señor sigue trabajando con nosotros. Y como dice mi pastor, ténganme paciencia que aún Dios no ha terminado de trabajar conmigo, pero que eso se convierta en nosotros como un referente a continuar hacia adelante y no como un objeto de excusarnos y de que estemos todo el tiempo viviendo las mismas cosas y que no hayamos aprendido y que no hayamos subido al siguiente nivel. Así que cuando usted diga la próxima vez, cuando yo diga la próxima vez, tenme paciencia, es porque de verdad para la próxima ya eso va a estar trabajado y no sea una excusa para yo durar como el pueblo de Israel que duró 40 años caminando lo que se le tomaba simplemente días porque decidieron hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos en una próxima y damos gracias al Señor por su palabra, que es viva y eficaz en nuestras vidas. Amén. Bendiciones y paz.